¿Cuántos tienen paz en sus corazones? ¿Cuántos han creído en el Señor y el Señor nos ha fortalecido en los momentos diferentes que hemos tenido que afrontar en la vida? ¿Cuántos el Señor ha cambiado quizás el odio, la amargura, la depresión por una nueva persona y un nuevo corazón lleno de paz? Amén. Hermano, quisiera invitarle a orar en esta mañana. Quisiera invitarle si se puede poner de pie y entregar en la mano del Señor este tiempo de reflexión en su palabra. Amén. Padre, te damos gracias, que tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres verdadero. En ti confiamos, Señor, como cantábamos, tú eres nuestro refugio. A ti nos acercamos, bendito Dios, para que tú llenes nuestros corazones de paz, entendiendo las necesidades en nuestras vidas, Señor, en nuestras familias, en nuestro ser como cristianos. Bendito Señor, fortalécenos en medio de las turbaciones, en medio de los conflictos, en medio de las diferencias, en medio de las controversias. Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos acercamos siempre a ti, obedeciéndolo, aceptándole y escuchando su consejo de la palabra para ser fortalecidos. Amado Señor, hoy hemos venido una vez más a adorarte, a buscar tu santo y poderoso nombre en familia, en congregación, en comunidad, en iglesia, Señor. El significado de adorarte juntos, de mirarnos con la paz que tú nos has entregado y de compartir el evangelio, Señor, que tú nos enseñaste. Bendito Señor, cada uno hemos llegado con diferentes situaciones, diferentes realidades, que solo tú las conoces. Y por más que respondamos ante la pregunta ¿cómo estás? Y al decir bien, sabemos que hay muchas situaciones que están alrededor de nuestras vidas y que tú tomas el control de ellas. Padre, si hay momentos de angustia, si han llegado personas hoy en día, Señor, familias hoy día, con necesidad de paz en sus corazones, hoy día queremos dar la oportunidad, Señor, de que salgamos de este lugar nuevos, diferentes, fortalecidos, bendito Señor, que salgamos con paz en nuestros corazones, que podamos enfrentar una nueva semana, una nueva vida, a través de, Padre, por quitar, Señor, todo lo que nos familias de la iglesia, que bendito Padre, oramos en esta mañana, para que seas tú limpiando, para que seas tú barriendo, Señor, toda suciedad, a las familias, no solamente de esta iglesia, sino de las que te confiesan a ti, Señor. Padre, quita toda mentira, todo engaño, toda perversidad de la iglesia, y oramos para que tú la limpies, Señor, con esa paz que solamente tú das. Esa paz que sobrepasa toda lógica humana, esa paz que sobrepasa toda dialéctica y todo pensamiento humano, Señor. Solamente en el Espíritu la recibimos por ti, bendito Dios. La paz que tú nos dejaste a través del Espíritu Santo es la que nos guía, es la que nos lleva día a día caminando por los senderos de la fe. Gracias, Señor, por regalarnos esa paz que tanto hemos necesitado, y permite que podamos conservarla y ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. La epístola de los Gálatas, la carta de los Gálatas, gran carta para tocar este tema de la paz. El apóstol Pablo se dirige a una comunidad a la cual ya él había viajado antes y había fundado una comunidad de tantas de las cuales el Señor le permitió formar. Una provincia romana llamada Galacia, dominada por el Imperio Romano en ese momento, Asia Menor, lo que actualmente es Turquía. El apóstol Pablo está molesto. Ustedes pueden leer la carta y en el desarrollo de ella
En su contenido se ven frases fuertes, se ve incomodidad por lo que ha sucedido. Probablemente los eventos de este contexto sucedieron en el año 47 después de Cristo y pocos años después se le dio la autoría. Al final de la carta Pablo dice que él con sus propias manos escribe, lo que probablemente es afirmativo de que Pablo es el autor de esa carta, como de muchas otras en el Nuevo Testamento. Escrita en un estilo y género literario de la época, griego koiné, griego popular, griego del pueblo, por lo que a muchos les costaba acceder a la educación y aprender a escribir y a estudiar. Y Pablo era un hombre muy estudiado, muy especializado en escribir, en ley y en enviar consejos específicos a problemas y situaciones específicas dentro de las iglesias. Cuando nosotros hablamos de Gálatas, siempre se predica constantemente las obras de la carne y la propuesta contraria, los frutos del Espíritu, como una respuesta a ese ataque carnal del deseo del hombre. Pero lo especial de esta carta es que el apóstol no se está dirigiendo a personas de afuera. El apóstol se da cuenta de que han llegado los judaizantes que querían volver a hacerle creer a los que han aceptado a Cristo en su corazón de que tenían que circuncidarse nuevamente. Era un pacto de la ley judía. Y el apóstol Pablo constantemente habla de la gracia del Señor Jesucristo y que esa ley y ese rito ya no es necesario para acceder a la salvación, porque la fe ha cambiado en Cristo, quien ha cumplido la promesa de la ley. Entonces comienzan a generar controversia y a quitarle la autoridad apostólica a Pablo. ¿Sí? Y cuesta entender cómo Pablo y Pedro entran en un conflicto controversial doctrinal y de fe. Pedro predica la circuncisión a los judíos, Pablo predica la incircuncisión a los gentiles, a los griegos de esa época que rodeaban el contorno social. Entonces el apóstol se siente molesto y escribe una carta que posteriormente, en algunos siglos después, se ordena por capítulos y se divide en 6. Los primeros 2 capítulos hablan de la revelación y la autoridad del apóstol. El tercero y el cuarto hablan de los conceptos de redención y pacto. Y por último, el capítulo 5 y 6 habla de la ética moral, pero también de la praxis, de la práctica del cristiano. Por lo tanto, estamos ante una exhortación a una comunidad que ya aceptó a Cristo en sus corazones y que se ha dejado influenciar por volver a los ritos anteriores. Y eso es lo que conlleva a que Pablo tenga un lenguaje fuerte. Yo los invito a que podamos leer en la carta a los Gálatas, el capítulo 5. Vamos a repasarlo porque se ha estado estudiando en él los domingos anteriores. 22. Como les decía, yo no me voy a salir del contexto de los consejos que da el apóstol, porque normalmente se predica de los frutos hablando hacia afuera, pero aquí tenemos un aporte importantísimo para hablarlo internamente entre nosotros como cristianos. Uno se pregunta, ¿y cómo entre nosotros necesitamos paz, amor y gozo? Sí, lo necesitamos también. La iglesia también necesita vivir eso. Leemos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, la unción y dirección del Espíritu Santo, todos juntos. Mas el fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el texto base donde se encuentra la paz como fruto dentro del Nuevo Testamento. El significado de la palabra paz, desde antes de los apóstoles, en hebreo es, algunos lo conocen, algunos hermanos
Los hijos lo saludan a uno así. Shalom. Paz. ¿Qué quiere decir bienestar? ¿Qué quiere decir prosperidad familiar? ¿Qué quiere decir tranquilidad en medio de la adversidad? Ese es el contexto hebreo. Posteriormente pasa al contexto griego, que es la palabra eirene, que quiere decir ya bienestar fraternal. Ya se asume de diferentes maneras según el contexto donde se necesita vivir la paz. Ese es el significado de la palabra paz bíblicamente resumido. Una paz que necesitamos dentro de nuestro desarrollo espiritual como cristianos y a la comunidad que Pablo se dirige. Pablo vivió en un contexto donde al comienzo de la carta, en el capítulo 1, ya está definiendo que el siglo donde están viviendo es como es malo. Dice, porque Cristo ha venido a liberarnos del presente siglo, que es malo. Estamos hablando del siglo primero, hermanos. Ya el siglo primero ya era definido como algo malo. Entonces, hay una propuesta que el Señor me ha entregado en esta mañana, y es presentarle 3 puntos en los cuales nosotros como creyentes debemos profundizarlos, vivirlos y practicarlos dentro de la iglesia, en este caso la iglesia de la Florida. El primero es paz en medio de las controversias. ¿Por qué en medio de las controversias? Porque hay un problema de fe. Hay un problema que hoy día podríamos llamar doctrinal. Y eso quiere decir que dentro de nuestras comunidades de fe, dentro de nuestras iglesias, hay diferentes pensamientos. Algunos vienen influenciados por otras corrientes, por otras iglesias. Por eso lo veíamos ahora, unos minutos atrás, la presentación de 3 nuevos miembros de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, porque quizás ellos también vienen de otras iglesias y hay que presentarles a los hermanos a dónde han llegado y enseñarles, mire, nuestra iglesia Alianza Cristiana y Misionera a nivel nacional funciona de la siguiente manera. Esto es el orden cronológico, este es el orden, el organigrama de las tareas, de los deberes que usted como miembro debe cumplir. Como orden que surge posteriormente, siglo XIX, siglo XX, siglo XXI, institucional, debido a todos esos conflictos que se viven en las iglesias. Entonces uno dice, no, es que mi reglamento es Cristo. Amén, sí. Pero no solamente con la confesión de fe, de creer en Cristo, es necesario convivir en comunidad. Por eso es necesario que a través de Cristo, a través del consejo bíblico, a través de lo que se ha vivido, se ordene la comunidad y hayan roles dentro de ellas y cada uno funcione conforme Dios le ha dado sus dones, sus talentos y sus habilidades. Porque suele pasar que cuando nosotros venimos de otras iglesias, y lo digo personalmente porque a mí también me pasó, uno cree que a la iglesia donde yo llego voy a influenciarla para que funcione de tal manera a la cual a mí me formaron. Y esto nos puede traer controversias internas dentro de la comunidad de fe. Con todo respeto lo digo, hermanos, en el sentido bueno de la armonía y el desarrollo eclesial, ¿sí? Tus aportes y mis aportes pueden ser muy buenos, los puedes presentar a la iglesia, ¿sí? La iglesia tiene un consejo ministerial donde analizan las situaciones que se viven en ella y toman la decisión. Pero si yo vengo a traer ideas de otra iglesia, llámese bautista, presbiteriana, anglicana, pentecostal, por decirlo así más específicamente, más directamente, tenemos que saber llegar, hermano, y aportar de una manera donde haya una necesidad, con todo respeto, hablándolo en buen chileno, sin no pasar a llevar a nadie. Porque hay que tener cuidado, hermano, tener cuidado con el funcionamiento y el desarrollo de la iglesia. Y eso es importante, eso es importante. Hay que respetar algunos parámetros y saberse mover
en ellos. Un punto interesante es que Pedro y Pablo eran apóstoles de Cristo, pero había una diferencia. ¿Cuál era la diferencia? Que el apóstol Pedro fue un apóstol testigo, ¿cierto? Testigo ocular. Vivió, anduvo de la mano de Jesús, perdón. ¿Por qué se le quería quitar la autoridad al apóstol Pablo? Porque el apóstol Pablo no caminó con los apóstoles. Pero el apóstol Pablo dice, pero yo recibí la revelación directa del mismo Señor Jesucristo. Y entonces los apóstoles ven que la fe que está predicando Pablo es válida y lo aceptan dentro de la comunidad y le dan la autoridad de hacer parte de la misión que Dios les ha encomendado como iglesia. Eso es un punto interesante para uno entender por qué se vivieron esas situaciones. Hay una señal de hermandad debido a ese conflicto doctrinal que se presentó, donde querían volver atrás. Los judaizantes querían que el cristianismo fuera una secta del judaísmo, y eso trae problemas. Hoy en día uno puede ver el cristianismo mesiánico, llaman algunos, donde hay rabinos, donde celebran la Pesá, la Pascua, el Sabá, y hacen una ornamentación totalmente igualitaria como la sinagoga judía y la celebración y las fiestas judías, y le llaman a eso el cristianismo mesiánico, y usan la kipá y usan el manto y hacen todas sus prácticas judías. Esa no era la intención que se debía aceptar en esa época, porque el cambio que había habido en Cristo era que Cristo justificaba la fe de una manera novedosa. Y siempre al judaísmo le ha costado aceptar eso. Inclusive todavía no lo aceptan, el judaísmo más ultraortodoxo. Pero en medio de ese conflicto, los apóstoles que fueron testigos, que estaba, la carta lo relata, Cefas, que es Pedro, Jacobo, el hermano Jesús, y Juan, dicen que le dan la diestra al hermano Pablo para que junto con Bernabé vayan a los gentiles y prediquen la incircuncisión. Nosotros hoy en día, de que si alguien de este sector, de ese sector, o de este sector, o de este sector piensa diferente, la iglesia puede desarrollarse. La controversia se puede solucionar. Dice Pablo, me dieron la diestra como señal de compañerismo. Y eso es una buena actitud para nosotros como hermanos y como comunidad de iglesia. Que si hay uno que predica en tono fuerte, o otro habla despacio, o el hermano canta más alegre, o el hermano aplaude, o el hermano le gusta hablar en lenguas, o el hermano le gusta profetizar, o el hermano tiene el don de hacerlo y se le reveló en el momento de hacerlo. Hay veces uno cuestiona y critica, pero todas esas manifestaciones son parte de la comunidad del Señor. Que hay unos hermanos más alterados y más emocionados que otros, son parte de nuestra comunidad de fe. Que hay unos hermanos que usan un lenguaje más elocuente y otros no, y son del vulgo como el griego koiné, son parte de la comunidad de fe. Entonces cuando uno a veces escucha amén, y los hermanos se sorprenden porque llegó un hermano pentecostal y gritó amén. Amén. Debería decirse más de seguido, yo no tengo problema con eso. Aleluya, si quiere decir hermano expresarse aleluya, debería decirse más de seguido, entendiendo el significado de que lo que se refiere a esa palabra, ¿sí? No cuando uno lo hace tradicionalmente, porque todo el mundo dice amén y uno dice amén, aleluya, gloria a Dios, y ni sabe qué es lo que está diciendo. Pero sí hay que expresarlo, hay que expresarlo. Tenga la libertad de hacerlo. Si usted tiene su don y Dios se lo ha dado, tiene su fruto y lo está practicando, tenga la libertad de hacerlo, hermano.
realidad contextual del siglo I. ¿Será diferente al siglo XXI? ¿Cierto que no? Pablo hace una crítica fuerte. En el capítulo 3, versículo 1, le dice a los Gálatas: insensatos, fascinados, ¿tan necios sois? ¿En qué momento se dejaron convencer de que tenían que volver atrás? Fui a Jerusalén a llevar una ofrenda y de un momento a otro me llega una información de que están volviendo al judaísmo de la circuncisión. Cualquiera se puede molestar, ¿cierto? Un pastor de una iglesia, cuando se entera de que hay movimientos doctrinales quizás un poco polémicos, siente celo. Y ese es el celo que Pablo manifiesta. Y por eso da ese consejo. ¿Tan necios sois? ¿No te bastó con la muerte, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesús? ¿Qué más necesitan? ¿Acaso no entiendes que la ley y el legalismo es una carga que no puedes cumplir y que es algo que se escapa de la gracia de Dios? Iglesia de la Florida, no seamos necios, no nos dejemos tentar, como se dice, propuestas tentativas, por doctrinas fáciles de aceptar y fáciles de seguir, y pensamientos religiosos mal interpretados. No seas tan necio, les dice Pablo. Pero qué fácil es cuando uno busca en el mercado religioso, por decirlo así, y en el pluralismo comercial de hoy en día, donde hay un menú de manifestaciones eclesiales, donde yo busco en dónde me agradó y en dónde me siento mejor y en dónde me siento cómodo y en dónde las palabras que vienen desde el atril, desde el púlpito, son las que yo necesito. Es fácil hacer eso hoy en día, hermano. Y eso era lo que se vivía en esa época. Ya se estaba empezando a comercializar la fe. Vamos a presentar una propuesta nueva. Y se generan estas confusiones, hermano. Como segundo punto, quiero plantearles que el apóstol Pablo tiene paz en medio aún de la enfermedad. Aún en medio de la enfermedad. El versículo 13 del capítulo 3 dice que a causa de mi enfermedad he predicado el evangelio. A causa de la enfermedad. La enfermedad ha sido un motivo a lo largo de la historia por lo cual miles de cristianos y de creyentes han testificado la gloria del Señor. Y ha sido una herramienta fundamental y elemental de consistencia espiritual para que muchos no creyentes vean la gloria del Señor a través de un mensaje que viene de una persona que está enferma y por el contrario está hablando de victoria, está hablando de libertad, está hablando de amor, de sanidad, lo contrario, de alegría. No se ha deprimido, ni ha caído a la cama, ni se ha dejado llevar psicológicamente por lo que causa el estar enfermo y físicamente. Por el contrario, fue una oportunidad para que el apóstol predicara más fuertemente el evangelio del Señor Jesucristo. La enfermedad, el aguijón de la carne. Cuando hay personas enfermas, uno ora por los enfermos. Pero cuando hay un enfermo que ora por los sanos,
¿Cómo se llamaría eso? ¿Qué propuesta sería esa? Eso solamente lo hace la paz que el Espíritu da al creyente. En medio de la agonía, aún se han visto casos de personas que están muriendo en los hospitales y mueren con paz en sus corazones. Que saben que la enfermedad terminal no se puede contrarrestar y van a morir. Y les dijeron, tienes 10 días, 5 días, una semana. Y murieron gozosos, con amor, con paz. El verdadero significado de la paz que Dios trae a nuestros corazones. La serenidad ante la adversidad. Gran elemento para nosotros los creyentes en Jesús y ejemplo y testimonio del apóstol Pablo de cómo aprovechó la circunstancia de la enfermedad para testificar ante muchos. La libertad que en esa situación de la sociedad grecorromana existía con la esclavitud, Pablo la muestra a través de una libertad de la enfermedad. ¿Sí? Inclusive israelitas tenían esclavos, lo dice el Antiguo Testamento. Existía el peculio y la manumisión. El peculio eran bienes que algunos esclavos podían obtener y poder tener propiedades como privilegio. Y la manumisión era cuando el amo del esclavo decidía por un tiempo darle libertad. ¿Qué libertad buscaban los esclavos de esa época? Tener una familia, tener hijos, vivir sin condiciones por otro. Y Pablo, viendo ese contexto social, se da cuenta de que su comunidad está siendo afectada y está volviendo a la esclavitud, pero a la esclavitud de la ley. El deseo de los esclavos de la época era liberarse y tener una familia y acumular bienes para pagar su propia libertad. El Antiguo Testamento, Deuteronomio, Números y Levíticos, refleja de que algunos judíos tenían esclavos. De hecho, eran esclavos que tenían condiciones y cumplían con 7 años, 6 años de esclavitud, y después de ese tiempo podrían ser liberados. Pero en el siglo I, la esclavitud parecía como una esclavitud de élite, donde no se distinguía un esclavo de los demás y podía comprar, tener propiedades. Pero en ese momento, el conflicto de la libertad lleva aún hasta las situaciones de salud. Es impresionante lo que hace el apóstol Pablo. Después, en el capítulo 4, versículo 20, él necesita tener paz y dice: quisiera verlos y cambiar de tono. Imagínense cómo se sentiría el apóstol Pablo. Quisiera cambiar de tono, quisiera verlo y cambiar de tono. Es necesario que den testimonio aun cuando yo no esté, les dice. La paz se ha perdido en esa comunidad. El versículo 14 del mismo capítulo 4 dice que esa paz que Jesús planteó tras la ley es amar al prójimo como a ti mismo. Uno de los textos base de la teología neotestamentaria. En Cristo es el resultado de la ley, dice Pablo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo cabe en esto. Gálatas insensatos, tienen que amarse entre ustedes mismos, por favor. En un tono más suave para no entrar en el apóstol. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es una de la identidad de lo que hace también la paz en nuestros corazones como creyentes, que no se nos puede olvidar. Tu prójimo, el que está ahí al lado, el que tú no sabes a dónde tiene que ir a trabajar mañana, qué tiene que vivir, cuál es su realidad. Tú no sabes cuál es su contexto, cómo está su familia,
a esa persona que usted tiene ahí, aquí cerca. No necesariamente es afuera, como siempre se predica, los frutos del Espíritu, que allá están los hechiceros, los de la lascivia, los herejes, los pecadores inmundos. No, Pablo le está hablando a su comunidad. Está haciendo una propuesta contra eso que se vivió ahí adentro. Y que no lo queremos asimilar como cristianos y como integrantes de una iglesia, una comunidad de fe. Hay que asimilarlo. Hay que entenderlo. Usted se queda pensando en la paz que Dios le ha dado en su vida y quizás ha llegado en los momentos más necesarios. Pero esa paz también conlleva la relación entre nosotros, entre creyentes. ¿Sí? Uno suele sentarse entre familias, juntos, las familias, o los amigos, los compañeros, los jóvenes, los hermanos, ministerios de mujeres, varones, se sientan juntos y comparten. Pero si hoy en día hay alguien aquí al lado diferente, sentado al lado tuyo, y quizás no has compartido con él, no lo conoces, no sabes quizás cómo se llama, no sabes si es miembro de la iglesia, si es nuevo, si está acercando, si solamente ha venido hoy por primera vez. ¿Por qué no lo mira? Mírelo. Yo le invito a que usted mire a su hermano que está al lado. ¿Por qué no hace una señal como hicieron de extender la diestra? Dele la mano, dígale, hermano, que la paz de Cristo esté con nosotros. Hay que romper ese hielo, hermanos. Esa frialdad, tenemos que gozarnos del mensaje del Señor. No ser tan rígidos ahí. Como tercer punto, amados hermanos, les planteo paz para la iglesia. Paz para la iglesia. El versículo 26 dice que no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros. ¿Y qué más dice? Envidiándonos unos a otros. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Como dicen los italianos y los argentinos, mamita querida. ¿Cómo es posible que haya irritación y vanagloria? ¿Qué es lo que está dominando en los corazones de los creyentes? ¿Serán los frutos a los cuales tanto predicamos? ¿O al contrario, las obras de la carne? ¿Qué puede traer irritación a un cristiano? ¿Qué puede traer vanagloria a un cristiano? ¿Qué puede traer envidia? ¿Acaso no será el adulterio? ¿O la fornicación? ¿O la lascivia? ¿O la idolatría? ¿O la hechicería? ¿O las enemistades? ¿O los pleitos? ¿O los celos? Iras, contiendas, disensiones, homicidios, borracheras, orgías, etcétera. Sigue la lista. Hermanos, en la iglesia de los Gálatas había vanagloria, irritación y envidia. Desde el mismo texto bíblico que se usaba en la época. No estaba el Nuevo Testamento como complemento del Antiguo Testamento. Pero ya habían documentos registrados de la tradición oral que enseñaban de Jesús, como la enseñanza, la didash, las fuentes de los primeros cristianos, que afirmaban la existencia de que Cristo era el nuevo rey, gobernante, como lo quiera llamar, de los creyentes en la promesa que se cumplía en él, de esa propuesta nueva. Versículo 6, capítulo 2, sobrellevar
los unos las cargas de los otros. ¿Sabe que cuando uno tiene enfrente una actitud envidiosa, se nos plantea el desafío de Jesús? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando a usted le molesta a ese hermanito que es muy bulloso y muy polémico y habla mucho y, como se dice por ahí, quiere estar en todo lado y en todos los ministerios y bueno, no quiero entrar más en detalles, ustedes ya lo conocen. Pero la actitud ante eso es que hay una carga que debemos ayudar a sobrellevarla y a entenderla en el hermano. Y cuando el hermano me confronte, yo entender de que también tengo errores, debilidades, que tengo imperfecciones, que a lo mejor estoy vanagloriado y no me he dado cuenta, o a lo mejor estoy en las nubes y soy el cristiano salvo, aleluya, gloria a Dios, hechiceros, pecadores, herejes, y yo estoy en la gloria. Y de repente aparece un hermano con una humildad, un hermano de la oración, una hermana de esas ancianas oradoras, y te llama aparte por el pasillo de la iglesia y te dice: no te olvides de ser un siervo humilde. Y se va uno en la semana reflexionando y pensando en esas 3 frases y se da cuenta que Dios lo ha confrontado y lo ha exhortado con sabiduría. O cuando aparece el hermano que tanto tiempo no veías y de repente te da unas palabras que te han pastoreado después de tanto tiempo. Qué impresionante es eso. Que te han animado en medio de la angustia, en medio de la zozobra, de la incertidumbre, de la confusión. Llevó la carga mía, revelada por Dios a él, sin yo darme cuenta. Después, Pablo dice que hagan el bien. Finalizando la carta, dice: hagan bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esa carta le está hablando a la iglesia, hermano. Esa carta le está hablando a usted y a mí. Una nueva lectura para hoy, con situaciones diferentes, con nombres diferentes, pero que se viven. Que se viven. El apóstol Pablo, siendo llamado por Dios, sus seguidores, sus creyentes, a quien amenazaba, a quien golpeaba, lo dice el Nuevo Testamento, participó en el asesinato de Esteban, ¿no? El primer mártir, de los primeros predicadores. Y este hombre que tenía su corazón turbado, cargado, por decirlo así, actualmente podrido prácticamente, adoctrinado en el legalismo de la ley, se encuentra con un Jesús que le hace una propuesta, lo aquieta, lo cega, lo ministra, y de un momento a otro ese corazón de odio, de mentira, de violencia ha cambiado por la paz. La paz. Quizás usa un lenguaje fuerte, pero ya no es el mismo apóstol, ya no es el Saulo de Tarso. Es apóstol de Jesucristo. Quizás él se autodenomina yo apóstol de Jesucristo, pero se autodenomina y se define porque es el mismo Jesús quien lo toma a él personalmente. Y eso tiene la misma validez
de los que caminaron y vieron a Jesús y fueron testigos oculares. Como también tiene la misma validez con usted y conmigo. Hoy en día, cuando el Jesús te ha tomado, el Señor, el Salvador, el que te ha librado, el que nos ha restaurado, el que nos ha redimido y nos ha sacado, qué sé yo, de la mentira, de la perversión, de la droga, del alcoholismo, de la prostitución, del narcotráfico, de la guerra, de la maldad, de las mismas obras de la carne que salen ahí, a la cual Pablo les plantea una nueva propuesta. Ha venido una nueva revelación a tu vida y a mi vida. Es que la paz del Señor es esa que tanto se habla, que sobrepasa todo entendimiento. Es más, sobrepasa un todo dogma, toda estructura eclesial, toda estructura física, porque tenemos que comprender que usted y yo somos la comunidad de fe, lo veíamos ahorita rato en la clase de membresía. Somos la iglesia, usted y yo. Somos los que debemos vivir el amor, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre, el dominio propio, templanza, todas esas cosas buenas que necesitamos. Y este apóstol cambia y es una nueva persona, a esa paz que trajo el Señor Jesucristo a su vida. Y siendo un discípulo de Jesús, predicador de Jesucristo, obviamente ha tenido que estar mirando a su maestro, escuchando las fuentes que en el siglo I ya se mencionaban, porque no había un registro como tal. Pero está fresca la imagen de Jesús, ¿sí? El apóstol Pablo muere en el año 50 y algo, siglo I. Pero Cristo lo guía a él. Y tenemos que mirar a Cristo. ¿Cuál es la paz que Cristo propone? Que ellos siguen. Y la respuesta de Jesús es una actitud no violenta ante situaciones, autoridades, personas que ejercen la injusticia y violentan la sociedad. Ese es el contorno de Jesús también, de esa época. A través de la no violencia activa, generar una reflexión y una autocrítica en quien está impartiendo la violencia, que lo lleva a replantearse, a cuestionarse personalmente y decir: estoy mal, con una actitud no violenta. Jesús lo dice: tened paz los unos a los otros, en Marcos 9:50. Cuando resucita y los discípulos se encuentran choqueados porque ha aparecido un resucitado, le dice: paz a vosotros. En medio del temor que estaban viviendo, pensando que era un fantasma, Jesús les dice: paz a vosotros. El Evangelio de Juan, que es bastante diferente de los tres evangelios pilares, Mateo, Marcos y Lucas, que se han definido como los evangelios sinópticos, hace una propuesta. Sinópticos porque son parecidos, porque tienen muchas similitudes y también diferencias. Y Juan hace una propuesta que está enfocada en el amor, que va ligada con todos los frutos que se han estado hablando. Y dice que la paz os dejo y la paz os doy. Yo me voy, pero el Espíritu Santo queda. Y ese Espíritu Santo es de paz a los corazones de la iglesia. Juan 14:27. No como el mundo la da. No se turbe el corazón, ni tenga miedo. Paz se puede encontrar en cualquier lugar de la tierra, en cualquier lugar del mundo, ¿sí?
el significado de la paz, PAX, paz romana, acuerdos, solución de conflictos, eso podemos lograr. Pero la paz que Jesús vive y propone, esa de pararse frente a un emperador y que el emperador se vea doblegado a no condenarlo y a lavarse las manos, un gobernante del imperio, perdón, es la respuesta a que Jesús no respondió con violencia. Es una paz diferente. El sermón del monte o el sermón de la montaña en algún evangelio, o el del llano, como aparece en los diferentes evangelios, menciona 3 puntos interesantes para comprender el significado de la paz que Cristo nos propone. Primero, la dignidad del ser humano. Comprender que la sociedad cultural de la época tiene sus códigos. Y cuando Jesús dice, al que te golpee la mejilla, ponle la otra, lo que Jesús está diciendo y lo que nos está enseñando, bueno, y aquí hay que ser sinceros, hermanos, de pronto uno cuando analiza la escritura, vienen estas controversias doctrinales, ¿no? Por eso, porque no tenga la puerta abierta por si hay que salir corriendo. Pero en ese momento, la autoridad que abofetea, si es diestro, bofetea con esta mano. Y cuando Jesús dice, ponle la otra mejilla, no puede abofetearlo con esta palma otra vez, ¿cierto? Tendría que abofetearlo con esta. Pero en esa época, 2 personas de la misma clase social no podían abofetearla uno al otro. Tendría que darle como se dice, un combo. Y el que abofeteaba, según la Misná, los consejos de los rabinos judíos más antiguos, que es la que Jesús conoce en esa época, es que hay una multa. Económicamente se llamaba un sus, que un sus equivalía como a un pago diario mínimo por un trabajo. Entonces, al abofetear y decir, póngale la otra mejilla, el agresor se ve expuesto públicamente y está perdiendo el honor de volver a hacerlo, lo que conlleva el honor de autoridad, volver a hacerlo y ser multado para pagarlo. Podría tener el dinero, pero nosotros hemos entendido pues, a lo largo de los siglos que poner la otra mejilla es decirle al hermano, ay, el hermano me pisó el dedo chiquito del pie, venga, píseme el otro. Es como una actitud de, ay, violente, péguenme, ay, yo soy humilde, yo soy pobrecito, ese concepto de humildad, ¿no? No, no es así. La sociedad cultural del siglo I tiene sus condimentos sociales, como lo tenemos hoy en día. Cuando le dice Jesús, al que te pilla, llévale una milla, llévale 2. Lo doblega. Un soldado del Imperio Romano que tenía que cargar con más de 40 kilos de cargamento, ¿qué hacían? Buscaban a los civiles, a ver, látigo, ayúdeme a cargar. Y entonces el esclavo en el momento, el civil, el subordinado, el abusado, el vulnerado, le dice, eso es lo que dice Jesús, ¿no? No importa, yo te la llevo, si quieres te llevo otra. ¿Cómo se sentiría un soldado romano cuando un humilde campesino de Galilea, ¿sí?, que tiene que vivir endeudado por las multas del templo, por las multas del imperio, por las multas al emperador, tiene que ser abusado físicamente?
Entonces, es una ofensa sin dejarse humillar, que es diferente. Y deja al agresor noqueado, expuesto físicamente. Esto lo conversábamos hace poco con compañeros y nos decían, bueno, los estudiantes de teología hoy en día nos vamos a la volada mucho, pero es bueno comprender eso. ¿Por qué esa paz que Jesús propone? Quítate la túnica y dale el manto. Otro dicho de Jesús. Las personas en esa época tenían una vestimenta, algunos usaban lo que se llama taparrabo también, y una manta que se usaba en las noches o para el frío, en el invierno. Entonces el poderoso, el rico, tiene que recibir la ofrenda y un pobre que se quita el manto y le dice, toma. La exposición que hace Jesús a los abusadores, a los poderosos, a los violentos, a los que no desean la paz en la época, es vergonzosa. No es por atacar a quienes violentan, es por dignificar a los que están sufriendo en esa época. A los que están sufriendo en esa época. Es una propuesta y respuesta pacífica que pone a reflexionar a los abusadores de turno y al sistema social de la época. Son propuestas de paz que solamente Jesús nos ha enseñado de una manera diferente, porque nosotros los cristianos, no solamente cristianos, tendemos a que cuando nos violentan, no puedo dejarme violentar, no puedo dejarme pasar a llevar. Pero ahí es donde viene la frase célebre de Jesús. Ojo por ojo, diente por diente. No. ¿Con qué pagamos el mal? El mismo apóstol más adelante en Filipenses dice, resistí a los malvados, haced el bien. Me abofetearon, listo. Si quieres abofetearme otra vez, hazlo, pero ese no es el poder que hay que ejercer. El poder que se ejerce, y más en las iglesias, es un poder de paz. Es un poder que sobrepasa. Entonces vienen estas malas interpretaciones, como le digo, donde quieren argumentar de que Jesús fue el revolucionario de la época, y entonces donde dijo, tomen sus espadas y vamos a guerrear. No. Mateo 10:34 dice, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. La espada representa el abuso y la resistencia de una acción no violenta a esa época. Entonces hace poco veía un programa en una noche de un caballero que invitan, que sabe mucho de historia, Dr. Fay creo que se llama, y decía que Jesús era un guerrillero, que venía a dar espada y que por lo tanto influenciaba a sus creyentes a ser violentos. Por eso, porque la lectura y la interpretación que hacen está dentro de un sistema, tanto social como mental, que Jesús confronta. El que no tenga espada, que venda su manto y se la compre, decía Jesús. Jesús no se refiere a que nos vamos a armar, vamos a tomar al imperio romano y vamos a asesinarlos. No. Recuerden que el Nuevo Testamento y las palabras de Jesús son simbólicas, son metafóricas. Yo soy, y pone ejemplos. Cuando violentan a Jesús en el monte de los Olivos, ahí hay una acción de espada, ¿no? Ustedes la conocen. Que llega el apóstol, algunos dicen que es Pedro, en otro evangelio dice que el discípulo, y trata de defender a Jesús con violencia, con espada.
corta una oreja o hiere la oreja o la cabeza. Jesús le dice al discípulo, no, guarda tu espada. Que los que usan la espada, a espada, perecerán. Entonces ahí contrarresta esa mala lectura de lo que significa una espada en esa época, frente a un imperio abusador. El fruto de la paz en nuestros tiempos, amados hermanos. ¿Cómo deberíamos aplicarlo? ¿En qué áreas de Santiago de Chile? ¿En qué áreas de la comuna de La Florida? De la Cosmopolitan, la Metrópolis, la universidad, la mega empresa, el liceo. ¿En qué áreas debía florecer ese fruto en el creyente por el cual nos conocen? Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. Sigue vigente esa necesidad de paz en el siglo XXI. Como dijo el apóstol Pablo en el siglo I, ya el presente siglo donde estaban viviendo era malo. Estamos en el siglo XXI. Han pasado muchos años. Y la paz se sigue necesitando. La comunidad creyente en Jesús necesita mostrar esa paz con una respuesta no violenta a los que se han definido como los practicantes de las obras de la carne. Con una respuesta que dejemos a la sociedad reflexionando y pensando en que se les ha planteado un desafío en el cual deben asumir un cambio en sus vidas dentro del sistema social. ¿Saben qué? Hace algunos años, porque el tema no va al tema de la paz, de la ONU, de las bombas químicas, de Siria, sí, hay guerra y necesitamos paz en la tierra, en el mundo. Pero Jesús advirtió y Él dijo que Él no venía a traer esa paz. Él venía a traer la paz en el creyente, en el corazón del ser humano. No era ese Mesías prometido que venía montado en un ejército a eliminar al imperio romano y hacerlos libres otra vez después de haber vivido nuevamente otra esclavitud antes de Egipto, las diferentes situaciones que vivieron del éxodo. Y otra vez estamos dominados bajo un imperio. Jesús, por favor, ¿cuándo vamos a atacar a los dominantes? No, Jesús entra en un pollino, dice la Escritura. Una imagen totalmente diferente al poder imperial, con una paz nueva, diferente. Y hoy en día se necesita igual esa paz, no solamente por la situación de violencia que vivimos. Hace algunos años se hizo un acuerdo de paz, supuestamente, en el cual yo viví en ese contexto en Colombia, donde las Fuerzas Armadas Revolucionarias violentaban, asesinaron muchas personas, miles, todos conocen la historia de la guerrilla más antigua y más poderosa de Latinoamérica, que es la FARC. Y ahí había un misionero norteamericano secuestrado. Y cuando uno habla de esos contextos, las cuestiones son fáciles, pero el vivir esa época, recuerdo en la década del 90 cuando habían helicópteros cerquita y habíamos que entrarnos 7 de la noche, toque de queda, buscando a todos las personas que estaban en la lista negra de la Interpol, de la DEA, del FBI. Y fue una época de violencia y de guerra que nos marcó y generalizó el testimonio de nuestro país. Pero
esa FARC secuestró al hijo de unos misioneros norteamericanos y mataban pastores. Ahora supuestamente con el acuerdo de paz hay lugares y campesinos donde ya pueden volver a sus tierras y están entregando las tierras que supuestamente se hizo en el acuerdo de paz, que es la devolución de las tierras, la reparación de las víctimas, una cantidad de cosas que llevó ese acuerdo de paz, inversión de dinero. Y ahí había un misionero llamado Martin Stendhal, un misionero norteamericano que tiene una película que se llama La Montaña, porque él vivió ahí. Y ese misionero llegó un momento que se encontró con el secretariado de la FARC en La Habana, en Noruega, cuando estaban haciendo el acuerdo, y le tocó orar en los pasillos por los dirigentes de la FARC que muchos años atrás hicieron tanto daño. Un hijo de un secuestrado, él también estuvo secuestrado, amarrado a palos con cadenas. En medio de un conflicto social, hizo parte de la comisión de paz. Y ver un guerrillero de esos en un pasillo frente a un cristiano que le pone la mano encima, orando por él para que el Señor traiga paz a su corazón. Después de haber estado secuestrado, ¿no es una respuesta a la paz de Cristo? Hay muchas situaciones de paz, amados hermanos. Hoy en día, el polémico y actual tema de la migración. Paz a nuestros corazones, hermanos. Tranquilidad. Yo siempre le digo a mis hermanos de Haití, regularicen sus documentos, vivan como ciudadanos legales, porque el contexto de esta época es así también. Ustedes tranquilos, desarrollémonos como ciudadanos extranjeros. No se dejen intimidar por la mala programación del racismo, de la exclusión. No, es así, vivamos. Ustedes no tienen ningún beneficio. Ustedes van a la carnicería, a ustedes no les regalan nada. Ustedes van a la feria, a ustedes no les regalan nada. Ustedes tienen que trabajar para comprar sus cosas. Tenemos que trabajar para vivir. Que les paguen a usted su salud y su pensión no quiere decir que es un beneficio. No, amados hermanos, adelante. Que la paz del Señor gobierna nuestras vidas. El conflicto en el sur. De repente aparecen iglesias quemadas, camiones, propiedades quemadas. Y la Alianza Cristiana Misionera trabajando fuerte con la comunidad mapuche en el sur de Chile. Dios se está moviendo a través de su paz, amado hermano. Y tenemos el desafío en el siglo XXI de ser agentes de paz, pero de la paz de Cristo. No la paz del acuerdo que se firmó, el supuesto acuerdo que se firmó para que les ponía el ejemplo de acabar con más de 50 años de guerra interna que vivimos nosotros y que dañó la imagen de nuestro país y formaron generaciones perversas. No. La comunidad de fe en Cristo, nosotros los creyentes, los cristianos, debemos educarnos en esa paz para que las futuras generaciones prediquen, testifiquen y muestren una paz totalmente diferente a la que se propone afuera, que es la paz de la respuesta activa pero no violenta. Y en esta mañana, amado hermano, tú que te has estado acercando últimamente a esta congregación, mujer, varón, joven, familias, no tenemos que ser ocultos en esta realidad y ser sinceros ante el Señor. Y vamos a decirle al Señor que nos ayude, porque hay muchas cosas que perturban nuestra vida, nuestros corazones y el desarrollo de la vida cristiana. Y tenemos que responder con paz, con serenidad, con tranquilidad. Y yo quiero invitarte que esta mañana sea una oportunidad, si tú que has venido por primera vez y te encuentras aquí quizás tú piensas que por casualidad o por coincidencia, o alguien te invitó y te trajo, o una amiga o un amigo te trajo, y sientes que la preocupación te está estresando, deprimiendo,
y necesitas la paz de Cristo en tu corazón, vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a cambiar ese corazón por un corazón de paz, de tranquilidad, de espera en Él. Te invito a que te pongas de pie, amado hermano, y así como cantábamos antes de dar el tema, que Dios es grande y cuán grande es Él, vamos a orar. Usted que ha venido por primera vez y quiere aceptar al Señor Jesucristo en su corazón y quiere un corazón de paz, le invito a que cierre sus ojos y en un acto simbólico, acompañado de nuestros hermanos diáconos y hermanos de oración, quiero invitarle que si usted quiere pasar acá adelante para restaurar, no por el ejemplo de pasar y movilizarse, no, sino que quiere tomar la decisión y la nueva actitud de paz en su corazón, quiero invitarle que usted venga acá adelante. Si hay mentiras, si hay engaño, si hay oscuridad, si hay odio, si hay familias que se han visto afligidas y han perdido la paz de Cristo, hermanos, los invitamos a que ustedes puedan unirse acá adelante. Y a medida que vamos orando, si quieren ir, vayan pasando y entregar nuestros corazones al Señor. Bendito Dios, gracias por la paz que nos has dado en medio de la necesidad, en medio de la debilidad, en medio de la opresión, Señor, en medio de la persecución. Padre, toma el control. Bendito Señor, queremos entregarte a ti nuestros corazones una vez más, para que constantemente sean dominados por la paz que tú enseñaste, la paz que tú demostraste, la paz que viviste, de responder con una actitud diferente, nueva ante las circunstancias de la vida. En esta mañana, Señor, nos entregamos a ti una vez más, creyendo y entendiendo de que tú eres quien suple la necesidad de nuestros corazones. Sin temor, sin vergüenza, Señor, simbólicamente caminamos hacia ti, acercándonos hacia ti, Señor, por la paz que necesitamos. La paz que domina, la paz que controla, la paz que ayuda a tener amor, Señor, gozo, la paz de ser bondadosos. Padre, te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a abandonar los caminos de la actitud violenta, abandonar las actitudes airadas, a desertar, Señor, del odio, de la mentira, del engaño, de la perversidad, de las obras de la carne. Y Señor, trae paz a nuestros corazones, porque la necesitamos demasiado, Señor. Necesitamos tu paz que sobrepasa toda conducta humana, Señor. Tu paz que sobrepasa toda intención física humana. La paz espiritual, el fruto del que te obedece, el fruto que surge de quien camina contigo, Señor. Esa es la paz que necesitamos, Padre. Glorifícate, Señor, en nuestras familias, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de la necesidad, de la impaciencia, Señor, por favor, clamamos por la paz que tú tanto enseñaste, tanto viviste, tanto demostraste ante el sufrimiento.
para ser creyentes verdaderos, Señor, ser pacificadores, agentes de bendición del mensaje de tu palabra. No tengas temor, amado hermano, no tengas vergüenza que la iglesia está orando. Si tú te sientes perturbado y sientes que estás caminando por el camino que te confunde, que te genera controversias, ven y únete acá a una actitud de paz, en un acto simbólico de necesidad de ser dominados por la paz de Cristo. Bendito Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, tú eres fiel, porque tú eres bondadoso, tú eres poderoso y trae paz a nuestros corazones en el nombre de Cristo Jesús.